Mi nombre es Amalia Rivas. Tengo 68 años y vivo en una casa modesta en el casco antiguo de Cuenca, junto al río Júcar. Hasta hace apenas una semana, creía que mi vida era tranquila, sin grandes sobresaltos. Soy maestra jubilada y desde hace más de 40 años estoy casada con Julián, un antiguo empleado de correos, hoy también jubilado. Tenemos un único hijo, David, casado desde hace 6 años con Clara, una mujer a la que siempre consideré discreta, elegante y muy reservada. La historia comenzó el pasado martes por la mañana. Clara apareció en casa sin avisar, algo extraño en ella, que siempre había sido muy formal con las visitas. Traía el rostro pálido y un teléfono móvil completamente destrozado entre las manos. Amalia, ¿conoce algún sitio donde reparen móviles de confianza?, me preguntó, nerviosa. Lo rompí sin querer y necesito que funcione hoy mismo. David está en un congreso en Madrid y tengo una reunión muy importante mañana. Por casualidad, la semana anterior yo había llevado mi móvil a un pequeño taller en la Plaza del Carmen, regentado por un muchacho llamado Luis Ortega, hijo de una antigua compañera del colegio donde trabajé. Así que le ofrecí llevarle el aparato. Sería un favor enorme, Amalia, respondió Clara con un suspiro. La contraseña es 1479, nuestro aniversario de boda. Si pudiera recogerlo esta noche, se lo agradecería de corazón. Acepté sin sospechar nada. Conduje hasta el taller, un local diminuto entre una ferretería y una tienda de ultramarinos. Luis estaba concentrado sobre una mesa llena de piezas diminutas. «Doña Amalia, qué alegría verla», me saludó con una sonrisa amable. Le expliqué lo del teléfono y le di la contraseña. Me aseguró que estaría listo en unas horas. Regresé a casa, hice la comida y volví al taller a eso de las 4:30. Cuando entré, Luis levantó la vista del móvil. Su rostro había cambiado. La sonrisa había desaparecido. Me pidió que me acercara, bajó la voz y dijo algo que me heló la sangre. «Doña Amalia, cancele todas sus tarjetas, cambie las contraseñas y váyase de casa hoy mismo». Lo miré sin entender. Entonces giró la pantalla hacia mí. Lo que vi allí me dejó sin aliento. Nadie más había en la tienda. Luis bajó la voz, cerró la puerta con el pestillo y giró el cartel de cerrado. «El móvil está reparado, doña Amalia, pero necesito mostrarle algo», dijo con un tono grave que me hizo estremecer. Fruncí el ceño, desconcertada. «¿Hay algún problema con el aparato?» «No, con el aparato no», susurró. «Con lo que contiene». Se inclinó hacia mí y con las manos temblorosas encendió el teléfono. Entró en la aplicación de mensajes y buscó una carpeta llamada Proyecto D. Me giró la pantalla. Lo que vi me heló la sangre. Eran conversaciones entre David, mi hijo, y Clara, su esposa. En ellas hablaban de mí y de Julián con una frialdad inhumana. «Mamá está cada vez más distraída», había escrito David. «El médico ya tiene informes de su desorientación. Si lo hacemos bien, nadie sospechará». Leí la respuesta de Clara con un nudo en el estómago. «El seguro de vida de tus padres es suficiente para los dos. Cuando vendas la casa de Cuenca, podremos marcharnos a la costa». Tuve que apoyarme en el mostrador. Todo giraba a mi alrededor. «Esto no puede ser verdad», susurré. Luis me ofreció un vaso de agua. No quería meterme, doña Amalia, pero no podía quedarme callado. Vi la notificación por casualidad mientras probaba el móvil, me explicó con voz temblorosa. Hablan de medicamentos, de dosis peligrosas, incluso de cómo hacerlo pasar por un accidente doméstico. Tragué saliva, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. «También piensan hacerle daño a Julián», murmuré. «Sí, lo sé. Dicen que debe ser semanas después, para no levantar sospechas», confirmó él. El miedo me paralizó unos segundos. Nadie me creerá, Luis. Soy una mujer mayor, y ellos son respetados. «Entonces reúna pruebas y protéjase», me respondió con firmeza. Tenía razón. Tomé mi propio teléfono y fotografié cada mensaje. Fechas, horas, nombres,
Detalles médicos. Puedes dejar el móvil exactamente como estaba. No deben sospechar nada. Por supuesto, contestó, y se puso manos a la obra. Una hora después, el móvil parecía intacto. Al salir, el cielo sobre Cuenca estaba cubierto de nubes grises. Sentí que el aire pesaba. ¿Cómo volvería a casa? ¿Cómo miraría a Julián sabiendo que nuestro hijo planeaba matarnos? Encendí el coche y, con el corazón desbocado, supe que la próxima vez que cruzara nuestra puerta, ya nada sería igual. El peso de la traición me aplastó. Si David y Clara sospechaban que habíamos descubierto algo, podrían adelantarse o cambiar su estrategia. Recordé al niño que cuidé, el joven que consolaba tras su primer desamor. Ahora, las mismas manos que yo peiné planeaban quitarnos la vida por dinero. Aparqué frente a nuestra puerta con el teléfono de Clara apretado contra el pecho. Respiré hondo varias veces. Debía mantener la calma. Esta señora no sería presa fácil. Había vivido tiempos duros, había enseñado a generaciones y había sobrevivido a un cáncer. No me rendiría sin luchar. Entré sin hacer ruido. Julián, con sus gafas en la punta de la nariz, estaba en el sofá siguiendo las noticias. Su figura cotidiana me dio un instante de tregua. Me senté junto a él y con voz templada le dije que tenía que mostrarle algo importante. Apagué la televisión y le enseñé las fotografías de los mensajes. Vi cómo su semblante cambiaba, confusión, incredulidad y por fin un dolor profundo. «Debe haber algún error», murmuró. «No puede ser David». Apreté su mano. Yo tampoco quería creerlo, le dije, pero las fechas, las horas y la forma de escribir eran claras. Era su número. Durante un rato reinó el silencio. Luego, con voz firme, dijo algo que me sorprendió. «Tenemos que ser prudentes y rápidos, no darles pistas». Su determinación calmó mi miedo. El plan que trazamos fue metódico. Primero, asegurar la documentación. Hice capturas de pantalla, guardé imágenes en varios dispositivos e imprimí copias. Después, comprobamos nuestras cuentas bancarias. Efectivamente, había pequeñas transferencias periódicas a una cuenta desconocida durante los últimos 3 meses. Cantidades ínfimas, 20 € aquí, 40 € allá, diseñadas para no levantar alarmas, que sumaban cerca de 10.000 €. A continuación, cambiamos contraseñas, cancelamos tarjetas y avisamos discretamente al banco para que vigilara movimientos extraños. Hablamos con Luis para que restaurara el móvil exactamente como estaba y dejara constancia de la reparación, sin rastro de que hubiéramos husmeado. Decidimos no confrontarlos de inmediato. Clara vendría esa misma noche a recoger el teléfono y debíamos actuar como si todo fuera normal. Cada paso tendría que ser calculado. Protegernos, reunir pruebas y, si era necesario, acudir a la policía. Me acosté con el pulso acelerado. Supe que la vida que conocía había cambiado y que no permitiría que me arrebataran la dignidad ni la casa donde vivía con Julián, por nosotros, siempre. «David tiene acceso a nuestras cuentas», murmuró Julián con voz contenida. «Le dimos un poder el año pasado, ¿recuerdas? Por si nos pasaba algo». Sentí un nudo en el estómago. La ironía era cruel. Habíamos confiado tanto en nuestro hijo que, sin saberlo, le entregamos las herramientas para destruirnos. Pasamos la siguiente hora cambiando contraseñas, cancelando las 2 tarjetas de crédito que tenía como adicionales y llamando al banco para bloquear cualquier operación superior a 1.000 € sin nuestra autorización presencial. «¿Y el médico?», preguntó Julián. El doctor Pablo Serrano nos atendía desde hacía más de 15 años. Era más que nuestro médico, era un amigo. Almorzaba con nosotros algunas veces en casa. Hablábamos de sus nietos, de libros, de política. Pensar que pudiera estar falsificando informes a petición de David me resultaba insoportable. «Voy a pedir cita mañana», decidí. «Quiero ver qué dices sobre mi memoria, pero esta vez grabaré todo». A las 7:30 el timbre sonó. Julián y yo nos miramos, tensos. Me apretó la mano. Esa presión silenciosa era nuestro pacto. Fui a abrir. Clara estaba impecable como siempre.
cabello recogido, perfume caro, sonrisa ensayada. Amalia, disculpa venir tan tarde. ¿Cómo fue con el técnico? Todo bien, Luis dejó el móvil perfecto, respondí con naturalidad, entregándole el aparato. Ni siquiera me cobró. Dice que le debo demasiados favores de cuando era niño. Por un instante noté una sombra de duda en su mirada. ¿Estás segura? No quería molestar. ¿Qué va, hija? ¿Quieres pasar? Estamos a punto de preparar un té. Ay, no puedo. Mañana tengo una reunión temprano, dijo bajando la vista. Mentía con la fluidez de quien lo ha hecho muchas veces. ¿Y David? Pregunté despacio. Hace casi 2 semanas que no viene. Llega mañana por la noche, respondió rápido. Otra mentira. Según los mensajes, estaba en Cuenca esperándola. Antes de irse, añadió con falsa preocupación. David me pidió que os animara a visitar al especialista en memoria que os recomendó. Dice que últimamente olvidas cosas. Reí suavemente. Mi memoria está perfecta, cariño. Recuerdo hasta el vestido que llevabas en el cumpleaños de Elisa. Vi cómo su sonrisa se tensaba un segundo antes de recomponerse. Bueno, nunca está de más hacerse un chequeo, ¿no? Replicó, intentando sonar despreocupada. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella. Estaba agotada. Julián seguía en el sofá, pálido. ¿Y bien? Preguntó. Está nerviosa, respondí. Y eso significa que hemos hecho lo correcto. Quieren sembrar la idea de que tengo pérdida de memoria, dije, sentándome junto a Julián. Están preparando el terreno para cuando ocurra algo. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó con el rostro desencajado. Actuar, respondí con una determinación que crecía dentro de mí. Mañana iré temprano al doctor Pablo Serrano. Después quiero revisar nuestro seguro de vida. Necesitamos saber qué ha modificado David. Y luego, armaremos nuestra propia trampa. Esa noche apenas dormimos. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en las contraventanas sonaba como una amenaza. Me levanté 3 veces a comprobar las cerraduras. En una de esas ocasiones encontré a Julián en la cocina, bebiendo agua con la mirada perdida. Pienso en David de pequeño, susurró. ¿Recuerdas cómo corría a nuestra cama cuando tronaba? ¿Qué le pasó a ese niño, Amalia? No supe qué responder. El amor que habíamos puesto en criarlo parecía haberse transformado en el arma que ahora nos apuntaba. Lo abracé con fuerza. Lo descubriremos, prometí. Y saldremos de esto vivos. A la mañana siguiente llamé al consultorio del doctor Pablo fingiendo una urgencia. Conseguí cita a las 10 en punto. Antes de salir, revisamos nuestras cuentas y encontramos algo todavía más aterrador. Un seguro de vida nuevo, emitido 3 meses atrás, a mi nombre. Yo no sabía nada. Mira, dijo Julián mostrándome la pantalla. La firma es la tuya. Me acerqué con el corazón encogido. La firma era idéntica, pero yo nunca había firmado aquel documento. La falsificaron, susurré. Y el beneficiario es David. El silencio entre nosotros se llenó de un miedo que olía a traición. Ya no era una sospecha. Habían dado pasos concretos. Dinero desviado, documentos falsificados, un médico posiblemente implicado y ahora un seguro listo para cobrarse tras mi supuesta muerte. Salí hacia la consulta con el alma en vilo. La recepcionista me sonrió con familiaridad. Doña Amalia, el doctor la atiende enseguida. En menos de 10 minutos me llamaron. El doctor Pablo, de cabello gris y expresión afable, parecía incómodo. Amalia, qué sorpresa. David me comentó que últimamente olvidas cosas. ¿Ah, sí? Respondí con calma fingida. Es curioso, doctor, porque no recuerdo haber tenido ningún olvido importante. Su mirada vaciló un instante, y en ese breve titubeo supe que sí estaba involucrado. Bueno, Amalia, dijo el doctor Pablo con tono condescendiente, a veces el paciente no percibe sus propios lapsos. Es común en los cuadros iniciales de demencia. Y usted ya tiene un diagnóstico, por lo visto. Sentí un frío recorriéndome el cuerpo. ¿Diagnóstico? Repetí. No, claro que no. El doctor carraspeó. David me mostró algunos vídeos, usted confundiendo fechas, olvidando nombres de personas cercanas. ¿Vídeos? Pregunté incrédula. ¿Puedo verlos?
No me dejó copias, respondió evitando mi mirada. Me incliné hacia adelante, mirándole directamente a los ojos. Doctor, llevo 15 años viniendo a su consulta. ¿Usted me conoce? ¿De verdad cree que tengo demencia o solo está repitiendo lo que le ha dicho mi hijo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente suspiró. Amalia. David vino varias veces. Decía que usted y Julián ya no podían cuidaros solos, que estaba preocupado. Me pidió que anotara cualquier señal de deterioro. Yo solo registré lo que él relató, no hice ningún diagnóstico formal. Doctor Pablo, dije con voz firme, mi hijo está planeando matarnos, a mí y a Julián. Su rostro se tensó. Eso es muy serio, Amalia. Tengo pruebas, y ahora entiendo su papel. Un historial médico que sugiera pérdida cognitiva haría mi muerte mucho más creíble. El doctor palideció. Se quitó las gafas con manos temblorosas. Yo nunca participaría en algo así. Creí que David estaba sinceramente preocupado. Saqué el móvil y le mostré las fotos de los mensajes. Su expresión cambió de la duda al horror. Dios mío, susurró. No sabía nada. Quiero ver mi historial médico. Ahora. Abrió el ordenador y me giró la pantalla. Allí estaba, en lenguaje clínico impersonal. Paciente presenta signos de declive cognitivo según lo relatado por el hijo. Episodios de desorientación y olvidos frecuentes. Se recomienda evaluación neurológica. Esto es falso, dije, y usted lo sabe. Solo registré lo que él dijo, balbuceó. Ha creado un documento que podría usarse para justificar mi muerte. Respondí con calma helada. Quiero una copia firmada y otro informe nuevo, fechado hoy, afirmando que no encontró ningún signo de deterioro. El doctor asintió, pálido. Mientras imprimía, añadí, y si algo nos pasa, este expediente y nuestra conversación serán lo primero que vea la policía. Salí del consultorio con los documentos en la mano. Tenía al fin una prueba sólida de la conspiración que nos amenazaba. Nuestra siguiente parada fue el banco, para revisar personalmente nuestras cuentas y, sobre todo, revocar cualquier poder que le hubiésemos otorgado a David. El gerente, don Mauricio López, que llevaba nuestras finanzas desde hacía más de 10 años, levantó las cejas cuando escuchó mi petición. ¿Está segura, doña Amalia?, preguntó, claramente sorprendido. Su hijo vino hace poco diciendo que ustedes querían ampliar sus poderes para manejar el dinero, ya que el señor Julián no andaba bien de salud. Otra mentira. Julián estaba perfectamente sano para sus 69 años. Mi esposo está en excelente forma, don Mauricio, y sí, estoy completamente segura. Además, quiero revisar todos los movimientos de nuestras cuentas durante los últimos 6 meses. Pasamos casi una hora examinando extractos. Además de las pequeñas transferencias que ya conocíamos, apareció algo mucho más grave. David había solicitado una segunda tarjeta de crédito a nombre de Julián, alegando la pérdida de la original. Dijo que el señor Julián la había extraviado y que prefería no preocuparle con el trámite, explicó el gerente, visiblemente incómodo. ¿Y ustedes emitieron una tarjeta sin la firma del titular?, pregunté incrédula. Mauricio bajó la mirada. Tenía poder legal y gestionaba otras operaciones, murmuró. Respiré hondo, conteniendo la ira. Cancelé esa tarjeta de inmediato y bloqueé cualquier intento futuro sin nuestra presencia. Asintió en silencio. Cuando salimos sentí una mezcla extraña de alivio y terror. Habíamos frustrado una parte de su plan, pero también descubierto hasta dónde había llegado. David lo había preparado todo con precisión, el historial médico, las finanzas, incluso los seguros. Todo apuntaba a una misma meta, que nuestra muerte pareciera natural. De camino a casa, mi móvil sonó. El nombre de David en la pantalla me heló la sangre. Contesté con voz serena. Hola, hijo. Mamá, ¿todo bien? Su tono era dulce, artificial. Sofía me contó que llevaste su móvil a reparar. ¿Qué detalle el tuyo? Mentía sin pestañear. Sí, el chico del taller es hijo de una antigua compañera, respondí. Perfecto. Oye,
Pensaba pasar esta noche con Sofía a cenar. Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué justo ahora? ¿Habría hablado el doctor Pablo con él? Claro, hijo. Haré esa lasaña que tanto te gusta. Ay, mamá, dijo tras una breve pausa. ¿Fuiste al médico que te recomendé? Sí, fui esta mañana. Estoy perfectamente bien, respondí con firmeza. Silencio. Largo, tenso. Qué bien, dijo al fin. Pero tal vez debas buscar una segunda opinión. Veremos, hijo. Te espero esta noche. Colgué. Tenía las manos heladas. Esa conversación, tan educada, sonaba a mi amenaza velada. Esa cena no era una visita familiar, lo sabía. Venían para observarme, para comprobar si sospechaba algo o si había descubierto su plan. Cuando llegué a casa, Julián estaba en el salón, rodeado de papeles y con el rostro tenso. ¿Cómo te fue? ¿Está el doctor involucrado?, preguntó en cuanto crucé la puerta. Le conté todo. Cómo David había manipulado al doctor Pablo Serrano para crear un historial falso de demencia. Cómo había obtenido acceso a nuestras cuentas y falsificado documentos del seguro de vida. Y acaba de llamarme, añadí. Él y Clara quieren cenar aquí esta noche. Julián palideció. ¿Crees que sospechan que lo descubrimos? No lo sé, respondí, pero se notaba nervioso cuando le mencioné que el médico no encontró nada raro en mí. Nos quedamos en silencio, con la misma pregunta flotando entre nosotros. ¿Qué podrían intentar durante esa cena? No comeremos ni beberemos nada que traigan, dijo Julián con voz firme. Y uno de nosotros estará siempre observando. Asentí. Tenemos que grabar la cena. Si dicen algo, necesitaremos pruebas. Julián fue a buscar su vieja grabadora digital, la misma que usaba cuando trabajaba. Probamos el aparato y decidimos esconderlo bajo la mesa del comedor, entre el mantel y la madera, justo donde no se notara. Pasé la tarde preparando la lasaña que había prometido, con el estómago revuelto. Cocinar para 2 personas que planeaban matarnos era una experiencia indescriptible. Cada vez que recordaba los mensajes de David, la sangre me hervía y el miedo me helaba al mismo tiempo. ¿En qué fallamos con él?, le pregunté a Julián mientras poníamos la mesa. No lo sé, Amalia. Pensé que conocíamos a nuestro hijo, respondió con un hilo de voz. A las 7 en punto sonó el timbre. Nos miramos una última vez. La grabadora ya estaba encendida. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada. David y Clara estaban allí. Él sostenía una botella de vino tinto, ella una caja de bombones que sabía que me encantaban. «Mamá», dijo David abrazándome con entusiasmo. Ese contacto, que antes me reconfortaba, ahora me produjo un escalofrío. «Qué alegría verte», respondí, fingiendo serenidad. Me entregó la botella con orgullo. «Un vino especial para hoy». La observé, una cosecha cara, sospechosamente elegante. «¿Estaría adulterada?», pensé. Julián lo recibió con una sonrisa tensa. «¿Queréis agua, café, un refresco?», preguntó. «No todavía, papá», contestó David. El vino lo dejamos para la cena. Durante media hora hablamos de banalidades, el trabajo, el tiempo, las noticias. Pero cada palabra sonaba hueca, y cada mirada entre ellos confirmaba que aquella cena sería una batalla silenciosa por sobrevivir. Cada gesto, cada mirada, revelaba algo. Clara observaba cada movimiento mío, mientras David dirigía preguntas que parecían inocentes, pero que estaban cuidadosamente calculadas. «Entonces, mamá», dijo finalmente inclinándose hacia mí, «¿cómo fue exactamente la consulta con el doctor Pablo hoy? ¿Te hizo pruebas? ¿Te pidió algún análisis?» Mantuve la serenidad. «Fue una consulta normal», respondí. «No encontró nada preocupante». David frunció el ceño. «Qué raro. El doctor me comentó que sospechaba algo más serio, quizá Alzheimer incipiente». Levanté las cejas con fingida sorpresa. «¿Ah, sí? ¿Y cuándo te dijo eso?» David se dio cuenta de su error y dudó. «La semana pasada, cuando lo llamé para hablar de esos episodios que noté». «¿Qué episodios, hijo?», pregunté con voz tranquila. «No recuerdo haber tenido ninguno».
Sonrió con esa falsa condescendencia que tantas veces vi en él últimamente. ¿Ves? Eso mismo nos preocupa. Olvidas cosas, mamá. Por ejemplo, el nombre de doña Elisa, la vecina. O dejaste la estufa encendida toda una tarde. Nada de eso era cierto. Qué curioso, repliqué. Hablé con doña Elisa ayer mismo, llamándola por su nombre. Y no uso la estufa desde hace días. El microondas me resulta más práctico. Su sonrisa vaciló por un instante. «Cenemos», intervino Julián levantándose. «La lasaña de Amalia huele deliciosa». En la mesa continuó el teatro. Serví la comida mientras Julián, sin que ellos lo notaran, intercambiaba las copas de vino. Habíamos decidido que fingiríamos beber del vino que trajeron, pero en realidad usaríamos otra botella que dejamos abierta en la cocina. «Un brindis», propuso David alzando su copa. «Por la familia y la salud». Fingimos beber. Observé con atención. Ellos sí bebían con naturalidad. Tal vez el vino no estaba adulterado. O simplemente esperaban otra oportunidad. «Amalia», dijo Clara con tono amable, «hemos estado hablando. Nos preocupa que viváis solos en una casa tan grande». «Es cierto», añadió David. «Pensamos que quizá podríamos mudarnos aquí un tiempo, ayudaros con las tareas». Sentí la tensión de Julián a mi lado. Ese era el plan, instalarse en la casa, controlar todo. «Qué generosos», respondí. «Pero estamos perfectamente bien, ¿verdad, Julián?» «Absolutamente», dijo él. «Incluso pensamos pasar una temporada en la costa». David y Clara intercambiaron una mirada rápida. «¿Viaje? No creo que sea prudente, mamá», dijo él con una sonrisa falsa. «Todo está bien», repliqué. «Y lo estará más cuando estemos lejos». La cena continuó con sonrisas tensas y silencios cargados de sospecha. Bajo esa aparente normalidad, todos sabíamos que aquella noche marcaría un antes y un después. Cuando serví el postre, un flan casero que había preparado con cuidado frente a Julián, David volvió al tema con su tono aparentemente despreocupado. «He estado hablando con un abogado», comentó mientras removía el café, «sobre ampliar los poderes. Ya sabes, por si surgiera alguna emergencia». «¿Qué tipo de emergencias?», preguntó Julián con la voz tensa pero controlada. «Bueno, si uno de vosotros tuviera que ser hospitalizado o si la memoria de mamá empeorara, el abogado sugirió un poder pleno, que me daría autoridad para tomar decisiones médicas y financieras por vosotros», explicó David, intentando sonar razonable. Lo miré fijamente. Ese rostro, el mismo que un día besé entre lágrimas cuando nació, ahora me parecía una máscara fría y calculadora. «No será necesario, hijo», dije con calma. «Ya actualizamos todos nuestros documentos hace poco. Incluso hicimos algunos ajustes en el testamento y en los seguros». Por un instante, su expresión se endureció. «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?» «Nada preocupante», intervine. «Solo para asegurarnos de que todo esté en orden si alguna vez faltamos». Clara, intentando suavizar el ambiente, apoyó la mano sobre el brazo de David. «Siempre es bueno revisar esas cosas», dijo con una sonrisa fingida. «Consultamos al doctor Mauricio, el abogado que tú nos recomendaste», añadió Julián, mintiendo con una naturalidad impecable. Fue de gran ayuda. No existía ningún doctor Mauricio, pero la mención surtió efecto. Ambos se miraron con una tensión evidente. A las 10 de la noche, David miró su reloj. «Tenemos que irnos. Mañana madrugamos». Sabíamos que querían marcharse para recalcular su estrategia. Tras una serie de abrazos fingidos y promesas vacías de vernos pronto, cerramos la puerta. Julián y yo nos dejamos caer en el sofá, agotados. «Están sospechando», susurró él. «Saben que algo cambió». Asentí y rebobiné la grabadora. Escuchamos la conversación completa. Sus palabras eran suficientes para probar sus intenciones, aunque no todavía para una denuncia formal. «Necesitamos más pruebas», dije. «No podemos enfrentarlos sin algo definitivo». Esa noche revisamos 3 veces las cerraduras y dormimos con el móvil junto a la cama. Puse una silla contra la puerta del dormitorio.
Jamás imaginé tomar precauciones así contra mi propio hijo. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de un motor. Miré por la ventana. Clara bajaba sola de su coche negro. Eran las 8 de la mañana de un martes laboral. Julián, susurré. Clara está aquí. Él se incorporó sobresaltado. ¿Y David? No lo sé. Voy a abrir, pero quédate cerca. Bajé las escaleras con el corazón latiendo como si presintiera el comienzo de algo irreversible. ¿Por qué vendría Clara tan temprano sin avisar? Pensé, observando por la ventana mientras su coche se detenía frente a la casa. Antes de que llamara al timbre, abrí la puerta. Su expresión de sorpresa duró apenas un segundo, sustituida enseguida por una sonrisa perfectamente calculada. Amalia, disculpa venir tan pronto, dijo con tono amable. Pasaba de camino al trabajo y quise dejarte estos documentos que David preparó para vosotros. Sostenía una carpeta amarilla en la mano. ¿Documentos?, pregunté, sin moverme del marco de la puerta. Sí, sobre el poder que hablamos anoche y algunos artículos sobre tratamientos para el Alzheimer temprano. David está muy preocupado por ti. Miré la carpeta. Sentí una punzada de alerta. Era una trampa, sin duda. Quizá contenía papeles ya firmados falsamente, como el seguro que habíamos descubierto. ¿Por qué no pasas?, dije, fingiendo tranquilidad. Tomamos un café y los revisamos juntas. Clara vaciló. No puedo quedarme, voy tarde al trabajo. Insisto, repliqué abriendo más la puerta. Julián acaba de hacer café. Solo serán 5 minutos. Entró a regañadientes. La conduje hasta la cocina, donde Julián hojeaba el periódico con aire distraído. Clara, qué sorpresa tan agradable, dijo él. Trae unos documentos para que firmemos, añadí, remarcando la palabra firmemos. Julián comprendió al instante. Tomó la carpeta y empezó a revisar los papeles con gesto concentrado. Clara lo observaba con nerviosismo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Interesante, dijo él tras unos minutos. Este poder le concede a David control total sobre nuestras cuentas y decisiones médicas. Nos dejaría legalmente incapaces. Es solo una precaución, se apresuró a decir Clara, por la condición de Amalia. ¿Qué condición?, pregunté. Bueno, los olvidos, las confusiones. David ha notado varios episodios. Curioso, respondí. El doctor Pablo me examinó ayer y no encontró nada de eso. Clara se removió incómoda. Los médicos también se equivocan, balbuceó. Julián cerró la carpeta y la devolvió. Agradecemos la preocupación, pero no firmaremos nada. De hecho, ya iniciamos la revocación del poder que le dimos a David. El gesto de sorpresa en su rostro fue sincero, seguido de una sonrisa forzada. David solo quiere ayudar, dijo levantándose. Estamos seguros, repliqué, pero preferimos mantener el control de nuestras vidas. La acompañé hasta la puerta. Dile a David que lo llamaremos más tarde, concluí. Cuando se fue Julián me miró en silencio. Están acelerando el plan, susurró. Lo sé, respondí. Y eso significa que tenemos que actuar ya. Como imaginábamos, el poder que Clara había traído esa mañana concedía a David autoridad total sobre nuestras cuentas, propiedades y decisiones médicas. Entre los papeles también había un formulario de internación voluntaria en una clínica de reposo para personas con demencia avanzada, con espacios listos para nuestras firmas. Ya ni siquiera intentan disimular, murmuró Julián, hojeando los documentos con las manos temblorosas. Prácticamente nos piden que firmemos nuestra propia condena. Eso es bueno, respondí, sorprendiéndolo. Cuanto más descarados sean, más pruebas tendremos. Pasé la mañana fotografiando cada hoja y creando copias digitales que envié al correo electrónico de Estela, mi amiga de toda la vida, la única persona fuera de esta casa en la que aún confiaba. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que guardara los archivos en un lugar seguro y no hablara de ello con nadie. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Julián cuando terminé. Necesitamos un plan, dije. Claramente están acelerando. La visita sorpresa de Clara a estos documentos. No podemos esperar más. Decidimos buscar ayuda profesional. No a la policía todavía,
No teníamos pruebas legalmente válidas, sino un abogado que pudiera orientarnos y protegernos. Elegimos a la doctora Lucía Méndez, especialista en Derecho Familiar y Penal, una abogada sin vínculos con David ni con nadie de Cuenca. Conseguimos cita para esa misma tarde. El despacho, situado en el centro histórico, era sobrio y elegante. Le relatamos todo: los mensajes descubiertos, las cuentas alteradas, el seguro de vida falso, los informes médicos manipulados y los documentos que Clara había traído. La doctora escuchó con atención, tomando notas precisas y pidiéndonos fechas concretas. «Señores», dijo al final, «esto es gravísimo. Lo que describen constituye varios delitos: falsificación, estafa, y lo más serio, conspiración para homicidio. ¿Tenemos pruebas suficientes para acudir a la policía?», preguntó Julián. «Los mensajes son fuertes», respondió ella, «pero su obtención podría ser impugnada. Sin embargo, dadas las circunstancias, puedo ayudarles a construir un caso sólido». «¿Qué debemos hacer primero?», pregunté. «Revocar todos los poderes existentes y bloquear la posibilidad de emitir nuevos sin mi presencia. Además, dejaré constancia escrita de su plena capacidad mental. Luego presentaremos una denuncia formal con las pruebas recopiladas. Durante 2 horas firmamos documentos, preparamos declaraciones y revisamos estrategias». La doctora Méndez fue meticulosa. Finalmente, nos miró con seriedad. «Ahora debemos hablar de algo urgente: su seguridad física. Les recomiendo no volver a casa esta noche». Julián y yo intercambiamos una mirada de pánico. «¿Cree que estamos en peligro inmediato?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Basado en lo que me contaron», dijo la doctora Lucía Méndez, mientras firmaba los últimos documentos, «sí parece que su hijo se ha dado cuenta de que están tomando precauciones. La visita sorpresa de Clara esta mañana demuestra cierta urgencia. Si fuera ustedes, me alejaría unos días de Cuenca. Quédense en un hotel con un nombre distinto hasta que logremos una orden de protección». Salimos de su despacho con una carpeta llena de papeles legales y una mezcla de alivio y angustia. Nos dirigimos directamente a la Comisaría Central de Cuenca, donde presentamos una denuncia formal con todo lo que teníamos. El comisario Raúl Salas, un hombre de rostro sereno y voz grave, escuchó cada detalle sin interrumpir, revisando las pruebas una por una. «Esto es muy serio, Nipa», dijo finalmente. «Voy a asignar un investigador de inmediato y disponer vigilancia discreta en su domicilio». Cuando mencionamos que la abogada nos había aconsejado no volver a casa, él asintió con firmeza. «Estoy de acuerdo, pero antes enviaremos un equipo a instalar cámaras y sensores en puntos clave. Si intentan acercarse, quedará todo grabado». Aceptamos sin dudar. Volveríamos brevemente a casa solo para recoger lo esencial, mientras los agentes instalaban el sistema de vigilancia. Después nos alojaríamos en un pequeño hotel del centro histórico, lejos del barrio donde habíamos vivido toda la vida, registrados bajo otros nombres. Durante el trayecto en taxi, Julián miraba por la ventanilla sin decir palabra. La ciudad, con sus calles empedradas y el río Júcar reflejando la luz de la tarde, parecía extrañamente ajena. «Nunca pensé que llegaría el día en que temería a mi propio hijo», dijo al fin, con la voz quebrada. Le tomé la mano en silencio. No había palabras para ese tipo de dolor. Nuestra casa, vista desde fuera, parecía la misma. El jazmín del porche, las persianas verdes, el buzón que David pintó de niño. Pero ahora era el escenario de un peligro invisible. Los policías de Paisano llegaron en un coche gris, discreto. Entraron por la puerta trasera y comenzaron a instalar diminutas cámaras. En el salón, la cocina, los pasillos y las entradas. Mientras ellos trabajaban, recogimos ropa, medicamentos y documentos importantes. Evité mirar las fotos familiares. Cada imagen me dolía. «Listo», dijo uno de los agentes. «Las cámaras son invisibles, pero captan todo. Si ocurre algo, llamen a este número». Nos entregó una tarjeta. «Es una línea directa». Cuando estábamos por salir, mi móvil vibró.
Era David. El comisario me hizo una seña para contestar. «Hola, hijo», dije, intentando sonar tranquila. «¿Dónde están, mamá?» Pasé por casa y nadie responde. Mi corazón se detuvo un instante. Había estado allí. ¿Qué buscaba? Colgamos y el policía me miró con los ojos brillantes de la tensión. «Sospechoso en el lugar», dijo por el pinganillo. «Mantengan la calma», indicó. Volvimos al café y esperamos en silencio, las manos sujetas, como si el gesto de movernos pudiera cambiarlo todo. A los 40 minutos llegó la llamada. El agente salió y regresó con alivio contenido y solemnidad. «Tenemos algo en las grabaciones», anunció. Nos llevaron a la comisaría y nos sentaron frente a varios monitores. El comisario Salas puso la imagen en pantalla. Vimos a David entrar en la casa con 2 bolsas de plástico. Caminó por la cocina asegurándose de que no hubiera nadie, miraba hacia las ventanas y la puerta de servicio. Sacó envases de medicamentos y los colocó en nuestro botiquín, mezclándolos con los frascos que ya teníamos. Luego abrió una botella de vino y, con minuciosa habilidad, vertió un polvo blanco en la copa y removió. Volvió a cerrar la botella y la dejó sobre la encimera. Lo peor fue cuando sacó un pequeño aparato electrónico, parecido a un micrófono diminuto, y lo escondió bajo la mesa del comedor, orientándolo hacia donde Julián y yo nos sentábamos. Maldita la hora en que confié en él, pensé, con la garganta apretada. «El polvo parece una sustancia farmacéutica controlada», dijo el investigador. «Lo analizaremos de inmediato», añadió mientras pausaba la reproducción y ampliaba el detalle. Julián no pudo contener las lágrimas. Ver la escena fue como sufrir una puñalada lenta. El comisario se enderezó. «Tenemos pruebas directas de manipulación e intención. Procederemos a la detención y requisaremos todo. No deben volver hasta que lo autoricemos». Sentí alivio y vértigo. Por primera vez, la traición tenía forma legal y no solo sospecha. Antes de marcharnos, un agente extrajo con guantes el frasco que David había puesto y lo entregó para análisis. Otra patrulla partió hacia la casa para recoger la botella de vino y cualquier resto. Nos dieron copias de las imágenes y nos explicaron el procedimiento: atestiguar, declarar y presentar las pruebas ante el juez. Mientras salíamos sentí que la vida que conocíamos se fracturaba, pero también que, por primera vez desde que todo empezó, podríamos respirar. Aún quedaban por determinar responsabilidades, comprobar implicaciones del médico y analizar transferencias sospechosas, pero sentía esperanza. Íbamos a luchar y a recuperar nuestra casa, nuestra dignidad y, sobre todo, a sobrevivir juntos sin rendirnos jamás, nunca más. El comisario Raúl Salas observó la pantalla con gesto grave. La sustancia del vino también será analizada, pero apostaría que se trata de un sedante fuerte, dijo, apoyando su mano en mi hombro. «Señora Rivas, sé que esto es insoportable, pero debe comprenderlo. Su hijo estaba intentando matarlos hoy. Si hubieran vuelto a casa y tomado ese vino». No pude contener el llanto. Todo lo que había intentado negar durante semanas se materializaba ahora con una claridad cruel. No eran simples sospechas ni mensajes ambiguos. Era David, mi hijo, envenenando nuestra casa con una precisión que helaba el alma. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó Julián abrazándome. «Vamos a detenerlos esta misma noche», respondió el comisario. «Con estas pruebas no habrá posibilidad de libertad provisional». Nos pidió que permaneciéramos en el hotel por unos días más. Cuando estábamos a punto de salir de la comisaría, una agente se acercó apresurada. «Comisario, llamada urgente. Los sospechosos están en la casa de los señores Rivas ahora mismo. Parecen nerviosos, buscando algo». El comisario reaccionó de inmediato. «Equipo táctico, prepárense. Nos movemos ya. ¿Podemos ir con ustedes?», pregunté antes de pensarlo. Una parte de mí deseaba huir y no volver a verlos jamás, pero otra necesitaba cerrar el círculo, ver el final con mis propios ojos. «Pueden quedarse en un coche patrulla, pero no se acerquen», concedió. El trayecto desde la comisaría hasta nuestra casa fue eterno.
Miré por la ventanilla, incapaz de contener el temblor. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿En qué momento un hijo se convierte en verdugo? Al llegar, la calle estaba acordonada discretamente. Varios coches camuflados se apostaban frente a la vivienda. Por la radio, una voz informaba: los sospechosos siguen dentro. Intentan llamar a los móviles de los señores Rivas repetidamente. Mi teléfono vibraba sin parar. Ignoré cada llamada, siguiendo las instrucciones. El comisario coordinaba por radio: equipos en posición, entramos en 1 minuto. Entonces vimos movimiento. La puerta principal se abrió. David y Clara salieron apresurados, cargando mochilas. Miraban a su alrededor, tensos, antes de dirigirse hacia el coche. Intentan huir, susurró Julián. En segundos los agentes aparecieron de todas partes. ¡Policía! ¡Manos arriba!, gritó uno. El rostro de David se congeló. Por un momento pensé que correría, pero bajó la cabeza. Mi hijo fue arrestado esa noche, y con él, el silencio mortal que había habitado nuestra casa durante meses. Fueron esposados y subidos a vehículos diferentes. Todo ocurrió tan rápido, tan preciso, que parecía una escena de cine más que una realidad. El comisario Raúl Salas se acercó a nuestro coche y dijo con serenidad: está hecho. Ambos están bajo custodia, acusados de intento de homicidio, conspiración y falsificación. Encontramos el vino adulterado y los medicamentos que su hijo plantó. Miré por la ventanilla del coche policial y lo vi. David, con las manos esposadas, subido al asiento trasero de una patrulla. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo. No vi remordimiento, solo rabia y una chispa de sorpresa por haber sido descubierto. En ese instante, un vacío profundo se abrió dentro de mí. No era alivio ni venganza, era pérdida pura. De vuelta en la comisaría central de Cuenca, firmamos nuevas declaraciones. Los agentes habían encontrado en las mochilas de David y Clara varios objetos incriminatorios: los envases originales de los medicamentos que él había plantado, más dosis del polvo blanco hallado en el vino, billetes de avión con destino a Lisboa para el día siguiente y una suma importante en efectivo. Planeaban huir, explicó el comisario. Esperaban que ustedes bebieran el vino, que los efectos hicieran parecer un accidente y desaparecer antes del hallazgo de los cuerpos. Julián me tomó la mano con fuerza. Cada palabra del comisario era una nueva herida. Pueden verlos si lo desean, añadió el oficial. Están en celdas separadas. Julián negó con la cabeza. Yo, en cambio, sentí la necesidad de mirarlo una última vez. Quiero ver a mi hijo, dije, y mi propia voz me sorprendió. El comisario asintió. Me condujo por un pasillo estrecho y frío hasta una sala de interrogatorio con una mesa metálica y 2 sillas. Estaremos vigilando por el cristal, me dijo. Si se siente incómoda, levante la mano. Me senté derecha, las manos cruzadas para esconder su temblor. Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió. David entró escoltado. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos. Parecía haber envejecido en cuestión de horas. Se sentó frente a mí. El silencio nos envolvió hasta que habló. Me tendieron una trampa. Todo esto es un malentendido. No me mientas, David, respondí con calma. Desvió la mirada apretando la mandíbula. ¿Qué quieres que diga? Solo la verdad, le pedí. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué tu padre y yo? ¿Qué hicimos para merecer esto? Soltó una risa amarga. Ustedes no lo entenderían. Inténtalo, dije. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. David me miró fijamente, con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Dinero, mamá. Siempre fue por dinero, dijo sin titubear. Tenéis tanto. La casa, las jubilaciones, las inversiones, los seguros. ¿Y qué hacéis con todo eso? Nada. Vivís vuestras viditas mediocres, ahorrando cada euro como si fuerais eternos. Sentí el golpe de sus palabras, pero me obligué a mantener la calma. ¿Y eso justifica matarnos?, pregunté. Fue idea de Clara.
respondió encogiéndose de hombros. Ella trabaja en finanzas, sabe cuánto valéis y se hartó de esperar. ¿Por qué aguardar décadas por una herencia?, me dijo. Podemos empezar nuestra vida ahora. ¿Y tú aceptaste? Mi voz sonó más cansada que enfadada. No al principio, murmuró, pero al final me convenció. Vosotros ya estáis mayores, y pensé que sería mejor para todos, que no sufriríais. La frialdad con la que hablaba me heló la sangre. Ese tono práctico, distante, no pertenecía al niño que había criado. ¿Un favor?, repetí despacio. ¿Envenenar a tus propios padres sería un favor? No sería doloroso, respondió sin emoción. Simplemente se dormirían y no despertarían, como con el vino que preparaste hoy, dije. Guardó silencio. Luego preguntó, ¿cómo se enteraron? ¿Fueron los mensajes del móvil de Clara, ese técnico imbécil? Sí, fueron los mensajes, le respondí. Pero aunque no los hubiéramos visto, lo habríamos descubierto tarde o temprano. No fuiste tan listo como creías. David se removió en la silla, las esposas tintineando. Ahora vais a testificar contra vuestro propio hijo, a mandarme a prisión. ¿Y qué planeabas tú?, pregunté. ¿Matarnos para tener la vida que mereces? Él sonrió con amargura. Moriríais sin sufrir, y yo por fin podría vivir de verdad. La vida que mereces, repetí. No te reconozco, David. El hijo que criamos, que amamos, que protegimos, ¿dónde está? Un destello fugaz cruzó su rostro. Estoy aquí. Solo crecí. Me cansé de esperar mi turno. Me levanté despacio. Tendrás un buen abogado. Lo pagaremos nosotros. Es lo último que haremos como tus padres. Pero no esperes nada más. Cuando salí de la sala, Julián me esperaba en el pasillo, los ojos enrojecidos. ¿Qué te dijo?, preguntó. La verdad, susurré. Lo hizo por dinero. Nuestra muerte era su billete a la vida que cree merecer. Él cerró los ojos, destrozado. No teníamos respuestas, solo el vacío insondable de dos padres que habían amado demasiado y comprendido demasiado tarde. Salimos de la comisaría de Cuenca en un silencio que dolía más que las palabras. Nos dirigimos al pequeño hotel donde debíamos pasar las próximas noches. Durante el trayecto, Julián no habló. Lo miré de reojo. Sus ojos fijos en la ventanilla parecían perdidos en los años, buscando el momento exacto en que David se torció, en qué gesto o decisión de padres habíamos fallado. En el hotel, un establecimiento modesto pero limpio del centro histórico, pedimos una habitación con 2 camas individuales. Ninguno lo comentó, pero ambos sabíamos que esa noche necesitábamos espacio. El dolor era íntimo, irrepetible. Nos separaban apenas unos metros, pero me sentía a kilómetros de él, encerrada en un silencio lleno de culpa. Me tumbé agotada, pero el sueño no llegó. Las imágenes se mezclaban. David de niño jugando en el jardín, su sonrisa al mostrarme un dibujo, y luego ese mismo rostro inclinándose sobre una botella de vino con veneno. La línea entre el recuerdo y la pesadilla se desdibujaba. Cuando al fin me dormí, soñé con pasillos interminables, con sombras que llevaban su cara. El sonido del móvil me despertó sobresaltada. Era el comisario Raúl Salas. Señora Rivas, disculpe la hora. Necesito que venga a la comisaría cuanto antes. Hay novedades importantes. Su tono me heló. Desperté a Julián y, media hora después, estábamos frente al despacho del comisario. Nos recibió con gesto grave. Gracias por venir tan rápido. Las noticias no son fáciles. ¿Qué ha pasado?, preguntó Julián con la voz tensa. Clara ha solicitado hacer una declaración completa a cambio de reducción de condena. Está dispuesta a testificar contra su marido. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ha dicho? Según ella, el plan inicial era solo robarles, desviar dinero, obtener poderes legales. Pero la idea de eliminarles físicamente surgió después, cuando David temió ser descubierto. Julián me tomó la mano con fuerza. Y hay más, continuó Salas. Clara afirma que su hijo planeaba matarla también. Encontró mensajes con otra mujer,
planeando repartirse el dinero después de resolver el asunto Clara. Cerré los ojos. El horror tenía nuevas capas. Además, dijo el comisario bajando la voz, el polvo del vino era una mezcla de sedantes y adelfa, una toxina mortal. Hemos hallado rastros en su cabello, señora Rivas. Probablemente la envenenaba poco a poco, simulando los problemas de memoria que alegaba. Julián palideció. Entonces, esos lapsos no eran demencia. Negué con lágrimas en los ojos. Era mi propio hijo, matándome lentamente. La sala de la comisaría de Cuenca pareció girar a mi alrededor. Me aferré al borde de la mesa intentando no desvanecerme mientras la cruel realidad se hacía carne. Mi propio hijo ya había comenzado a envenenarme, lenta y metódicamente. ¿Durante cuánto tiempo?, pregunté con la voz quebrada. Es difícil saberlo con exactitud, respondió el comisario Salas, pero las muestras indican al menos 3 meses. 3 meses. Repasé mentalmente cada señal que había ignorado. Los mareos, los dolores de cabeza, las noches en vela. Había culpado al estrés, a la edad. Nunca imaginé que cada taza de café o cada comida preparada por David formaba parte de un plan para matarme. ¿Y mi esposo, el señor Julián?, preguntó el comisario volviéndose hacia él. Me encuentro bien, respondió confundido. Aún así, recomiendo análisis toxicológicos. Si intentó con su esposa, podría haberlo hecho con usted también. Salimos de la comisaría más destrozados que antes. La idea de que nuestro hijo ya había comenzado el proceso era insoportable. Julián insistió en ir directamente al Hospital Virgen de la Luz. Allí nos atendieron de inmediato, realizaron pruebas de sangre y cabello y nos dejaron en observación 24 horas. Los resultados confirmaron lo que temíamos. Tenía rastros de adelfa en el organismo. No suficientes para matarme, pero sí para debilitarme lentamente. Julián, en cambio, estaba limpio. Eso significaba que David había decidido comenzar conmigo, quizá porque mi historial médico, mi cáncer superado hacía años, haría que mi muerte pareciera natural. Ha tenido suerte, señora Rivas, dijo el médico. El proceso se interrumpió antes de causar daños permanentes. Suerte. Qué palabra más absurda. Suerte por descubrir que mi hijo me estaba matando antes de lograrlo. En los días siguientes, el caso explotó en los medios. El hijo que envenenó a sus padres por herencia, titulaban los periódicos. Las cámaras nos esperaban frente al hotel. Los reporteros llamaban sin descanso. Rechazamos todas las entrevistas. Nuestro dolor no era un espectáculo. La doctora Lucía Méndez, nuestra abogada, asumió el control mediático. Fue ella quien confirmó que David sería acusado de intento de homicidio con alevosía y veneno. Si era condenado, pasaría décadas en prisión. Una semana después, la policía retiró la vigilancia y pudimos volver a casa. Entrar allí de nuevo fue como cruzar un campo minado de recuerdos y traiciones. Volver a nuestra casa de Cuenca, después de todo lo ocurrido, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Cada rincón parecía susurrar recuerdos, algunos llenos de ternura, otros ahora manchados por la traición. En el salón, las fotografías familiares colgadas en la pared parecían mirarnos con una ironía cruel. David en su primer día de colegio, con aquel uniforme demasiado grande. David adolescente sosteniendo su trofeo de atletismo. David adulto, radiante el día de su boda con Clara. Momentos congelados en el tiempo que ahora se sentían vacíos, casi falsos. Julián recorrió la casa despacio, rozando con los dedos los muebles, los marcos, los objetos que habíamos compartido durante toda una vida. Necesitamos mudarnos, dijo finalmente con voz firme. No puedo seguir viviendo aquí sabiendo lo que planeó nuestro hijo entre estas paredes. Asentí sin decir palabra. Tenía razón. Nuestro hogar, antes refugio de risas y domingos familiares, se había convertido en un espacio de sombras. Aquella noche, acostados en silencio, con las manos entrelazadas, Julián rompió el silencio con una pregunta que me atravesó el alma.
¿Llegaremos a entenderlo algún día? ¿Cómo nuestro hijo pudo llegar a esto? No lo sé, le respondí. Quizá hay cosas que simplemente no tienen explicación. Quizá algunas personas nacen con un vacío que ni el amor más grande puede llenar. Permanecimos callados mucho tiempo, intentando encontrar consuelo en la presencia del otro. ¿Y ahora qué?, susurró él. Seguiremos, dije. Un día a la vez. Y eso hicimos. En las semanas siguientes pusimos la casa en venta. No fue fácil. Cada firma ante el notario era como cerrar una etapa de 30 años. Encontramos un pequeño piso en el centro de Cuenca, luminoso, sin recuerdos incrustados en las paredes, donde empezar desde cero. Llevamos solo lo necesario: ropa, documentos y algunos libros. El resto lo dejamos atrás con los fantasmas. Mientras tanto, el caso judicial avanzaba. Clara, mi nuera, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra David a cambio de una condena reducida. Él, en cambio, seguía negándolo todo. Decía que las pruebas habían sido manipuladas, que todo era un malentendido familiar. 2 meses después de su arresto, llegó una carta desde la prisión de Topas. Julián quiso quemarla sin leerla, pero yo necesitaba saber. «Mamá, papá», escribió, «todo lo que hice fue por amor. No por odio, sino por una ambición mal entendida. No espero perdón, pero algún día, si el corazón se lo permite, me gustaría volver a verlos». La carta terminó manchada por mis lágrimas. Leí la carta 3 veces buscando sinceridad, algún rastro del hijo que conocí. Pero solo hallé manipulación. Por amor, repetí con amargura. Intentó matarnos por amor. Julián la leyó después y negó con la cabeza. «Todavía no entiende», murmuró. «Tal vez nunca lo haga». Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día, cuando el dolor no fuera tan punzante, hallaría palabras para responder, pero no ahora. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, sesiones con la terapeuta y noches sin dormir. Vendimos la casa de Cuenca y nos mudamos definitivamente al pequeño piso del centro. Era modesto, pero no pesaba con recuerdos. El juicio de David estaba fijado para 3 meses después. Las pruebas eran contundentes. Mensajes, vídeos, informes toxicológicos, testimonio de Clara. Sin embargo, la idea de testificar contra mi hijo me aterraba. ¿Cómo contar ante un tribunal que había planeado nuestra muerte? Nuestra psicóloga, la doctora Marta, repetía: «Testificar no es traición, es decir la verdad». Pero Julián respondía: «Sigue siendo nuestro hijo». Yo callaba, intentando reconciliar esas 2 verdades imposibles. Un día, mientras ordenaba cajas, encontré un álbum de fotos. En una imagen, David, con 5 años, mostraba un dibujo. 3 figuras bajo un sol y la frase: «Para la mejor mamá del mundo». Lloré hasta que Julián me encontró y me abrazó. Lloramos juntos, no por su muerte física, sino por la del hijo que creímos conocer. Una semana después, Estela, mi amiga de la biblioteca, llegó con un sobre lleno de recortes. «Tenéis que ver esto», dijo. Eran artículos de un periódico del sur fechados 5 años atrás. Anciano muere en circunstancias misteriosas. Sobrina hereda fortuna. En la foto del reportaje estaba Clara, o mejor dicho, su antiguo nombre. Carolina Santos. El hombre muerto era su tío, quien la había criado. El caso había sido archivado, pero el veneno sospechoso era Adelfa, el mismo encontrado en mi organismo. Estela continuó: «Ella no fue solo cómplice, probablemente fue la mente detrás de todo». Llevamos la información a la doctora Lucía, que logró reabrir la investigación. Hallaron un diario de Clara, donde detallaba planes de asesinato, incluso el de David una vez obtuviera nuestro dinero. Al descubrirlo, David colapsó en prisión. Por primera vez, comprendió que también había sido víctima de manipulación. Fue entonces cuando decidimos visitarlo. No por perdón, sino por verdad. En la penitenciaría, el eco de los pasos retumbaba. Cuando David entró, pálido y esposado, sentí que aquel joven roto frente a mí ya no era mi hijo,
sino el reflejo trágico de todo lo que el amor y la ambición pueden destruir. Parecía mucho mayor que sus 35 años. Cuando nos vio entrar en la sala del hospital penitenciario, las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. «Mamá, papá», susurró David con la voz quebrada. «Vinimos», respondió Julián sentándose a un lado de la cama. No había mucho más que decir. El abismo entre nosotros era demasiado grande para llenarlo con palabras. Sin embargo, estar allí, ofrecer ese pequeño gesto de presencia humana, parecía necesario. No solo para él, sino también para nosotros. «Lo siento», dijo finalmente. «Sé que no cambia nada, pero tenía que decirlo. ¿Por qué intentaste quitarte la vida?», pregunté con calma. Miró sus manos vendadas, porque al fin entendí lo que hice. No solo el plan, las mentiras, sino cuánto os dañé, y supe que no podría repararlo nunca. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo distinto. No manipulación ni miedo, sino un reconocimiento auténtico del dolor que había causado. «Tienes razón», dijo Julián, con voz suave pero firme. «Hay cosas que no se pueden arreglar, pero eso no significa que debas rendirte. ¿Por qué no? ¿Qué me queda?». «La vida», respondí. «Imperfecta, dura, pero vida al fin y al cabo. Y la posibilidad, aunque mínima, de hacer algo bueno con ella». Nos quedamos solo media hora. No hubo promesas de perdón ni falsas esperanzas, solo una despedida sincera. En el camino de regreso a Cuenca, Julián y yo permanecimos en silencio, cada uno procesando la carga emocional de aquella visita. «¿Hicimos lo correcto?», preguntó al fin. «No lo sé», respondí. «Pero no me arrepiento de haber ido». 4 años después de descubrir la conspiración, celebramos 45 años de matrimonio. Una cena tranquila con los pocos amigos que permanecieron a nuestro lado. Mientras Julián hacía reír a todos con sus historias, comprendí que éramos felices otra vez, de una manera más profunda, más serena. Las cicatrices no desaparecieron, pero aprendimos a vivir con ellas. David seguía en prisión. Tras su intento de suicidio, había empezado a estudiar Derecho, con la esperanza de ayudar a otros reclusos. Lo visitábamos de vez en cuando, sin grandes palabras, pero con respeto. Clara, en cambio, cumplía condena sin mostrar remordimiento alguno. Nosotros seguimos adelante, aprendiendo a recordar sin quedar prisioneros del pasado. No éramos las mismas personas, pero estábamos en paz. Nuestra ciudad, Cuenca, nunca había sido muy grande, y el caso aún era recordado. Sin embargo, descubrimos que la mayoría de las personas se mostraba compasiva y respetuosa con nuestro dolor. Algunos vecinos nos saludaban con discreción, otros simplemente nos dejaban flores en el portal sin firmar. Aquello, lejos de reabrir heridas, nos recordó que aún existía bondad en el mundo. A veces, en mitad de la noche, todavía me despierto sobresaltada, reviviendo aquel instante en la tienda de electrónica, cuando el joven técnico, Esteban, lo recuerdo bien, giró la pantalla del móvil y todo se vino abajo. Julián también tiene sus fantasmas, noches en las que sueña que David logra su propósito, pero esas sombras se han vuelto menos frecuentes, sustituidas por los pequeños placeres del presente, el olor del café por la mañana, el sonido del río Júcar al atardecer, la risa de los nietos de nuestros amigos. La noche de nuestro 45º aniversario, cuando todos los invitados se fueron, Julián y yo permanecimos en el balcón del piso mirando el cielo estrellado. «¿Quién lo diría?», dijo él, estrechando mi mano, «que después de todo seguiríamos aquí, juntos, sobrevivientes». Sonreí, apretando su mano. «Más que sobrevivientes», añadí, «vivientes». Y tenía razón. No solo sobrevivíamos, vivíamos con plenitud, agradecidos. Habíamos aprendido a través del dolor que la vida es frágil y que incluso las relaciones más sagradas pueden quebrarse. Pero también comprendimos que la resistencia humana es inmensa, que el amor verdadero, el que se forja en la adversidad, puede resistir lo impensable. 5 años después de aquella tarde que cambió nuestras vidas, ya no veo solo tragedia,
sino crecimiento. No elegí ese camino, ni ese dolor, pero acepté el reto de reconstruirme. Aprendí a no dejar que el odio me definiera. Cada día elijo la compasión y la esperanza, aun sabiendo lo oscuro que puede ser el mundo. Esteban, sin saberlo, me dio algo más que una advertencia aquella tarde. Me dio la oportunidad de descubrir una fuerza que desconocía, la de seguir adelante, reconstruir desde las ruinas, amar de nuevo. Y por eso, siempre le estaré agradecida. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. No olvides hacerte miembro para ver los relatos exclusivos que no publico aquí. Te espero en el próximo vídeo.